Hola, buenos días a todos y bienvenidos a esta primera ponencia del curso Políticas Culturales en Europa frente a los retos de la integración, participación ciudadana, ciudadanía activa e identidad europea. Tenemos hoy el honor de contar con nosotros aquí para dar la ponencia inaugural con Peter Inkey, que es director del Observatorio de Budapest. Él ha sido y es consultor para diferentes organismos internacionales, trabajando siempre en el campo de la cultura, especialmente para la Comisión Europea, también para el Consejo de Europa, y ha sido también secretario de Estado adjunto para Cultura del Gobierno de Hungría. Tengo además el honor de haber compartido con él muchas mesas de trabajo. Hemos colaborado en muchos grupos de reflexión y de expertos sobre temas culturales, especialmente en lo referente a la participación de la audiencia y en diferentes encuentros de reflexión organizados por instituciones como la Comisión Europea o el Consejo de Europa. Fue para mí realmente una alegría cuando le invité a participar. Creo que fue casi inmediata la respuesta positiva, el poder contar con él, porque habíamos hablado mucho de lo que era Juste, pero no lo conocía. Y para mí era muy importante el poder contar con su visión, con la experiencia del trabajo que hacen. Podríamos decir que él es un practicante de la cultura. No sé si conocen el Observatorio de Budapest, pero es uno de los centros de referencia en lo que se dedica al análisis y a la investigación sobre políticas culturales europeas. Y estoy seguro de que nos va a enriquecer muchísimo con su visión, con una ponencia que ya el título de por sí pretende ser provocativo, la cultura y los deplorables, y que, bueno, pues estoy impaciente, como espero todos ustedes, por escuchar. Peter, sin más dilación, muchísimas gracias. Thank you very much for being here with us, and the floor is yours. Gracias. Thank you, Miguel. Ladies and gentlemen, friends. Señoras y señores, amigos. El título, espero que se vea en la pantalla dentro de un momento, es La cultura y los deplorables. Algunos de ustedes tal vez recuerden de dónde procede la palabra deplorable. Hace 2 o 3 semanas, en la campaña presidencial estadounidense, en un comentario en caliente, Hillary Clinton dijo de los partidarios de Donald Trump que pertenecían a una cesta de deplorables, que pertenecían a los racistas, sexistas, homófobos, xenófobos, islamófobos, etc. Después pidió disculpas, pero esas palabras pasaron a los medios de comunicación. ¿Por qué cito entonces esta expresión y por qué surge este tema? Me imagino que se debe a que, desde luego, hay cierta verdad en ello. Muchas personas que siguen a este y a otros líderes populistas han entrado dentro de esta cesta de deplorables. Son realmente el caldo de cultivo para estos nuevos tendencias de teorías iliberales y simplistas de cuño nacionalista introvertido y otro tipo de egoísmo de raza. Pero, naturalmente, algunos pueden decir y pueden volver al revés la frase diciendo que la mitad de los partidarios de Hillary Clinton también encajan dentro de una cesta de deplorables, a los que llaman no patriotas, amantes de los inmigrantes, narcomaníacos, pederastas, etcétera. Esa es la otra parte de la historia. Pero hablaremos de los deplorables que apoyan a la ola populista. ¿Quiénes son? Pues son los desestablecidos,
los privados socialmente, los vulnerables, los grupos precarios, inseguros, los perdedores de los cambios. No los indignados, porque eso sí que tienen un elemento de atención. De quienes hablamos carecen de un foco de atención. Son como barridos por los líderes populistas, arrastrados por ellos. Son alienados y hartos del establishment. Están hartos del intelectualismo con sus muchos matices, el liberalismo por donde todo pasa, la corrección política, donde uno tiene que tolerar. También están un poco hartos de la democracia con procesos complicados de decisión y de cesiones. La influencia y la presencia de los extranjeros son situaciones demasiado complicadas. Prefieren verdades sencillas y decisiones simples. Y dicen que hay intereses heredados. Quieren expropiar al pasado. La rivalidad nacional en vez de la cooperación y la solidaridad. ¿Cuáles son las raíces de esta incomodidad? ¿De dónde procede? ¿Se nace así? ¿Se les educa así? Pues no, la mayoría son normales, ciudadanos corrientes, son parte de la minoría silenciosa, de la mayoría silenciosa. Su ansiedad es prácticamente latente. Aspiran a la seguridad, que no haya turbulencias, quieren reconocimiento, quieren respeto. ¿Y qué es lo que los convierte en deplorables manifiestos y enemigos de la democracia y del liberalismo? Pues la crisis de valores, donde las creencias anteriores se sacudieron. El progreso, el socialismo, la democracia, Europa, incluso la religión. Esas creencias se han visto sacudidas por ejemplo, por el paternalismo jerárquico, que ha traído consigo una estructura horizontal. La igualdad y la tolerancia cambian todo esto. Vivimos en sociedades de riesgo, pero ¿el proletariado es una clase? No, todo lo contrario. La seguridad que ofrecía la clase ahora ha desaparecido. La falta de industrialización, la solidaridad de clase es muy débil. De modo que es algo distinto como fenómeno. ¿Es un giro hacia la derecha? Pues no solo, porque especialmente en los extremos, la derecha y la izquierda están muy cerca. En mi país se solía decir, después de la Segunda Guerra Mundial, que cuando algunas personas miraban por la ventana y veían a los comunistas que regían el país y que perseguían a los aristócratas, etcétera, decían, son las mismas caras que iban con la Gestapo y con los nazis, y la verdad es que, bueno, pues somos un solo país, así que somos el mismo grupo de gamberros. De modo que lo que pasa en otros lugares no es simplemente de derecha e izquierda, sino que es algo distinto. Respecto a la cultura, ¿están estas personas fuera de la cultura? En esta imagen pueden ver algo que es un estudio que se hizo en mi país, en el que yo participé, sobre hábitos culturales. Y lo que se veía, se ve con mucha dificultad en la pantalla, pero quizás arriba se pueden ver los distintos tipos de personas que están tipificados por un elevado grado de actividad cultural, participación en cultura institucional,
lectura de libros, ir al teatro, a conciertos, etc. Y abajo del todo están quienes respondieron en la encuesta que no habían hecho nada de esas cosas en el último año. Y era un 43% de la gente que ni había leído, ni había ido al teatro, etc. Esta es la triste realidad. En estudios semejantes en Europa, en algunos países, quizás la parte que acabo de señalar es más pequeña, pero sí es representativa, a lo mejor 20 o el 15%, pero desde luego en la Europa Oriental es aproximadamente el 40% en conjunto. De modo que son los no consumidores que son el caldo de cultivo para estos nuevos grupos. Aún más, están todavía más fuera de la cultura que eso, porque podemos ver que el número de personas que participan se ven por grupos, pero cuando lo sumamos con las actividades, vimos que la capa más activa superior participaban mucho más activamente de lo que sucede con el resto. De modo que la distribución sobre la participación en cultura formal e institucionalizada es aún mucho mayor que otros aspectos de la sociedad, como por ejemplo el consumo o hábitos de consumo, etcétera. De modo que hay una gran diferencia entre los grupos. También pueden ver aquí los estudios anteriores pertenecían a Hungría, pero también tenemos para Europa el Eurobarómetro, donde se puede ver las personas que estaban ociosas y que no participaron. No he visto el barómetro que producía respuestas como las anteriores respecto a las personas que no habían participado o que habían participado aunque fuera de manera pasiva, pero mostraban en este cuadro aquellos que no participaron activamente, lo que demuestra el número de personas, el porcentaje de gente en los países europeos que en los últimos 12 meses no habían escrito un poema, no habían tocado música o no habían hecho cultura activa. Eso también es bien indicativo de los antecedentes de estas diferencias entre los países. De modo que, por una parte, ven a la derecha, la parte inferior de este cuadro, los países escandinavos que son conspicuos, en donde las personas tocan la guitarra o escriben poemas o participan en grupos de teatro, etcétera. Y en la parte superior de la izquierda pueden ver la mayor parte de los países de Europa Oriental, donde es un porcentaje muy pequeño el que hace esas cosas. Estos quizás son los antecedentes, pero quizás no sea la imagen completa, porque no podemos decir que los deplorables, ese tipo de personas que están detrás del populismo, no se comunican con la cultura. Sí, consumen mucha cultura, cultura comercial. Buscan emoción, buscan belleza y catarsis. Pero este tipo de catarsis es sobre todo fisiológica, no intelectual ni moral. Pero sigue siendo cultura. De modo que aunque no participan en la cultura que producen las instituciones oficiales, su vida está llena de esa cultura. Les gusta ese tipo de mensajes simples que comunica la cultura de masas. Pasando ahora al papel de la cultura, ¿puede ayudar la cultura? Es difícil de decir, porque la cultura ha tratado, y vemos que nos encontramos en una situación históricamente desgraciada. Tenemos que continuar con nuestros esfuerzos a pesar de esta situación. Investigadores como yo y otros compañeros estamos buscando pruebas. No son importantes las pruebas, los argumentos es lo que lo son, y sobre todo las creencias.
de que la cultura ayuda. Y si estamos llenos de creencias, tal vez no necesitemos las pruebas, que desde luego conseguiremos cuando sigamos buscando el impacto que tiene la cultura. ¿Puede evitar la cultura que estos ciudadanos corrientes acaben en la cesta de los deplorables? En primer lugar, lo que se necesita es una plataforma de valor. Que la sociedad una fuerzas para prevenir esta conversión en masa. Lo que he podido ver de la representante del gobierno de Extremadura, parece que aquí hay una plataforma de valor y las políticas de cultura están en la base de esas aperturas progresivas y de valores europeos. La pregunta sobre la instrumentalización, que a menudo se menciona en muchos trabajos. ¿Acaso no es un problema que pensemos en la cultura como un instrumento para las buenas causas políticas? Pues sí, reconocemos que el valor intrínseco de la cultura en la vida humana, la cultura es importante por sí misma y un componente importante de la vida humana. Pero en este juego, en esta carrera, hemos de ver que efectivamente la cultura también es un instrumento y hemos de aceptar que lo hemos de tener que utilizar en el sentido de que la cultura es parte de una causa en la que creemos. No cabe duda que es difícil competir con la cultura de masas, porque la cultura de masas, comunicada sobre todo a través de la televisión, los medios de comunicación y ahora Internet, tiene una repercusión muy fuerte. Es muy importante cuáles son los mensajes que mandan. No es solamente por la belleza o por la emoción sin más. En algunos países se están haciendo esfuerzos por mantener la corrección política, incluso también en la cultura de masas, sobre todo en los Estados Unidos, que tiene una tradición muy amplia en este sentido. Pero a esto se le ha atacado desde distintos sectores. Los populistas dicen que la corrección política es artificial, que no es auténtica, y yo creo que de todas las maneras hemos de mantener esa corrección política, ese eufemismo, también en la cultura, incluida la cultura de masas. La respuesta normalmente es, o la tesis es, que cuanta más cultura, mejor es la sociedad. Con la mejora del acceso a la cultura, las fuerzas de regresión se pueden controlar o limitar. Cultura para todos. Esa fue la democratización de la cultura, el desarrollo de las audiencias, llegar a todos, el alcance. Son eslóganes muy corrientes que seguimos y que han prevalecido en la mayoría de las políticas culturales europeas sobre la base del derecho a la cultura. No obstante, este tipo de evangelización cultural, por llamarlo de alguna manera, tiene algunos límites. La eficacia desciende a partir de un momento determinado. Cuando se llega a grupos difíciles de alcanzar por su disposición, por su edad, por su educación o simplemente por su condición geográfica o económica, hay también otros problemas. Uno es lo que el Papa, últimamente en una de sus entrevistas la semana pasada, decía: la colonización ideológica, cuando los valores de un grupo se comunican al otro con la mejor intención, pero en todo caso se comunica la cultura dominante a los demás, y también eso es una manera de imposición.
Luego están los esfuerzos del sector en su propio interés, una especie de comercialización o marketing. Cuantas mayor sea la audiencia, más entradas vendemos. Y esto es algo que tal vez no sea consciente, pero es algo que se siente cuando llegamos a los límites de la democratización. Hay algunos ejemplos históricos, como los de mi país y los de Europa Oriental, donde, desde luego, en el periodo del comunismo había una democratización de la cultura, eran muy baratos los libros, las entradas, se podía ir al teatro, etcétera, y las masas podían ir. Y sin embargo, las sociedades no han mejorado, todo lo contrario. Estos son los caldos de cultivo, como decía, para el populismo en nuestros días. Sin embargo, esto no quiere ser un alegato contra la democratización o contra el acceso cada vez mayor, ni mucho menos. La respuesta de nuestra era es la democracia cultural, donde no se trata solamente de divulgar la cultura a la gente, sino que la gente haga la cultura o comunique con la cultura, es decir, activar a la gente. Más empatía, más paciencia que simplemente la mera divulgación. Y crear confianza cada vez mayor y también cada vez mayor orgullo en la cultura. El empoderamiento, la potenciación a nivel local, no solamente regional, sino también dentro de las ciudades. Esto exige la familiaridad con las condiciones. ¿Cuáles son las preocupaciones de la gente? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cuáles son sus hábitos culturales? ¿Sus aspiraciones? Bueno, estas destrezas se utilizan para también reclutar a gente para causas malas. El mecanismo es el mismo, pero no necesariamente para buenas causas. Para buenas causas se ha de explorar para cartografiar cuáles son los valores. Y esto es algo que resulta imposible de ver desde sus asientos en la pantalla, pero aquí hay un cuadro de una encuesta del Eurobarómetro, donde se ve en varios países, se puede ver abajo una pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los ámbitos que crean el sentimiento de comunidad en Europa? Había 5 ámbitos: cultura, historia, valores, lenguas y religión. En la mayoría de los países se eligieron por este orden. No lo ven, pero les diré que España aparece en la parte de la derecha y es singular, porque en España la columna de la religión es la más baja, de modo que de alguna forma los ciudadanos españoles consideran que la religión tiene el vínculo más débil en crear el sentimiento de comunidad en Europa, mientras que, por otro lado, son los griegos para los que la religión es el imán o el catalizador principal para unirlos. Y los griegos son los que votaron también para la cultura. Son ellos los que creen que la cultura es realmente el catalizador para la comunidad europea. Los españoles en general son escépticos porque podían
y por eso se ven esta sierra o estos dientes de sierra en el gráfico. No sé lo que pensaban los luxemburgueses diciendo que las lenguas son las cosas que unen a los europeos más, pero esto es lo que votaron los luxemburgueses. Los valores son los finlandeses los que pensaban que los valores europeos son los más sólidos en la creación de unión de los ciudadanos del continente. En otros países la historia se eligió. Simplemente una ilustración del tipo de antecedentes donde pueden ver esta especie de cartografía. Lo que es más importante son los hábitos locales. Es muy difícil encontrar estudios pertinentes. Tuve que remontarme muy atrás, tanto en el tiempo como en el lugar. En Pensilvania, en 2005, hubo un proyecto interesante, parte del cual estudiaba la población en los vecindarios locales. Preguntaban sobre sus hábitos y lo que vieron es que cuál era la distancia respecto a la media del grupo. Y los que tenían antecedentes de inmigración eran los que en el periodo anterior no habían ido al teatro ni a actuaciones. Es la línea larga de la base. Son los datos de esa gente que no van a la cultura oficial. En la parte de la derecha estaban las cosas que hacen con mayor frecuencia que la media. Por ejemplo, hacen artesanía, cuidan a los niños. De modo que ahí tienen una mayor relación y en comparación con la media de sus conciudadanos. El proyecto identificaba actividades donde las actividades de ocio o de cultura sirven para basar el trabajo en la comunidad. Y esto es lo que quería decir al referirme a la exploración. Un ejemplo. Lo que esta gente en peligro, o lo que caracteriza a esta gente en peligro, es una condición socioeconómica precaria, poca competencia en lenguas extranjeras, poca movilidad, no viajan normalmente y tienen también un sentimiento de un déficit de sentimiento de seguridad, de autoseguridad. Y esto es lo que se ha de ver y ver la conciencia en pro de la cohesión, y esto es lo que tiene que ver con el trabajo de la cultura democrática. Estoy seguro de que si fuéramos por aquí y por allá y preguntáramos por ejemplos de esto, pues podríamos decir muchas cosas. No me estoy inventando nada que no exista. Hay muchísimas actividades en las que participan los ciudadanos, sobre todo los jóvenes y los niños. La mayor parte de la acción tiene casi un celo misional, ¿no?, para promover los valores culturales europeos, pero también reconociendo que tenemos que romper con los modelos del siglo XIX y XX de las estructuras culturales. Las fronteras entre la democracia desde arriba abajo y de abajo arriba pues están como un poco confusas, pero no, lo que hay que hacer es tratar de conseguir esos objetivos de la democracia cultural. En este sentido les llamo la atención sobre algún subsector de la cultura social o sociocultura. A lo mejor suena mejor sociocultura en español.
y que es algo que yo llamo las culturas de las cenicientas en las políticas culturales. Aunque no son modernas, hay muchas, pero como estamos dominados en parte por el pensamiento anglosajón, esto queda fuera de la filosofía y no hablan de ello, aunque en España, en Francia, en Bélgica, por no hablar de la Europa Oriental, hay muchas instituciones que son simplemente instituciones socioculturales, en donde no solamente son los artistas o otros profesionales del arte hacen para las actividades culturales en la sociedad, sino que también el núcleo de la profesión es el que activa y trabaja con la comunidad. Esto es algo que odio. Algunos ejemplos para ilustrarles esta cuestión. En vez de recoger un catálogo, el sistema quizás el mejor conocido en todo el mundo, la manera en que maneja los instrumentos para niños de distintos entornos pobres. También un proyecto que conocí en Portugal, donde recogieron historia oral de los portugueses ancianos que compartían con otros grupos. Esto fue parte de un proyecto sociocultural. O en Dansk hay también un tema sobre la cultura de la otredad, donde se llama la atención, aunque es difícil en Polonia, porque son tan homogéneos, aunque la ciudad, efectivamente, Dansk es muy internacional, con artistas de Suecia, de Alemania, pero en Polonia hay una comunidad donde hay otros que no son solamente polacos. En Hungría hay también profesionales del teatro que forman pequeños grupos y que hacen pequeñas obras de teatro que van por las escuelas, donde participan también los alumnos. Y esto también pasa en otros lugares, en la ciudad de Pristina, en Kosovo también hay el DokuFest, en donde la comunidad, más allá del festival, va también a los pueblecitos, donde han desaparecido los cines después de las guerras, y entonces crean cines y debaten las películas con la gente. O un ejemplo de buena práctica es el festival de la orquesta de Budapest, donde hay orquestas del Carnegie Hall o de París o de Bruselas, pero van desde ahí a las ciudades pequeñas en Hungría, donde tocan, tienen funciones con ciudadanos locales. En América Latina, Cultura Viva es algo que verdaderamente se institucionalizó con este ánimo y los puntos de cultura, que es parte de ese proyecto. De modo que estos son algunos ejemplos. Hay organizaciones, la Red Europea para Centros Culturales, Amateo, donde vienen artistas amateurs, que por definición trabajan en este campo. Estoy acercándome al final. Sabemos que no son programas de gran escala, sino que más bien son intervenciones a pequeña escala. Pero si queremos llegar a la comunidad hay que ir allí, a zonas incluso aisladas, pero sigue siendo importante que las actividades pequeñas tengan lugar. Hay programas masivos como el de la capitalidad europea, que tienen una escala diferente y crean también orgullo y hacen que participen la población local, pero quizás no sea suficiente para atajar los aspectos peores, pero sí es una de las funciones de la ciudadanía europea. Si no podemos lidiar con las influencias malas
y ponerles coto, pues podemos atraer al menos atención a algo que se salga de esas influencias. Lo que pido son políticas culturales apropiadas que vayan más allá de la parte más convencional y que fomenten la excelencia, porque esa es la clave de las políticas culturales. Continuar con la divulgación y la democratización cultural, pero de una manera consciente mantener la atención en un tercer nivel. Por eso hablo de un esquema de 3 niveles y que se centre en la democracia cultural en las comunidades. Lo que quiero decir es que no hay que gastar necesariamente más dinero, sino que haya más conciencia sobre las políticas culturales más cercano de las otras dos. Lo que recalco es que hemos de ver algunas diferencias entre la divulgación de la cultura, su alcance y la participación, incluido el acceso, y las actividades activas de la democracia cultural. Esta solución de 3 niveles no contradice otras tradiciones, como por ejemplo el patrimonio cultural o la dimensión entre la cultura nacional y la cooperación internacional, o la cultura tradicional y las industrias creativas. Estas dimensiones son compatibles con la atención que se le preste a este enfoque tripartito, digamos. El entorno es muy importante en 2 aspectos. En primer lugar, porque la cultura por sí sola no basta sin la educación y los medios de comunicación. La cultura, en estos esfuerzos culturales históricos y políticos, puede complementar lo que comunica la educación y los medios de comunicación. Cuando hay armonía entre las 2 cosas. Y en casos en los que la educación, la política y los medios de comunicación comunican cosas contradictorias, la cultura va contra esa marea. Esto sucede en muchos países y en muchos lugares del mundo, donde quizás la capital está a favor y las provincias están en contra, es decir, no solamente entre países, sino dentro de los países, de modo que ahí nos podemos encontrar nadando contra la marea. Y esos merecen nuestra empatía. Termino con 2 diapositivas como ilustración visual de un programa que hicimos un barómetro cultural en los últimos años. Este es de 2014 y últimamente he recibido el informe sobre el estado de la cultura en España de este año, la cultura como motor del cambio. Este informe, que resultó muy interesante de leer, y descubrí que hay un proyecto semejante también en España, regido por el Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas. Y antes de comparar los dos, no me voy a extender mucho en ello. Como pueden ver, en toda Europa, a lo largo y ancho de Europa, el año pasado 170 expertos, especialistas, se plantearon una serie de preguntas donde encontrar problemas y obstáculos en sus políticas culturales. Los 3 que están subrayados son los que están conectados con mi tema: la cultura local, la mejora del acceso y la participación de nuevas capas o grupos. De algún modo,
en la fijación de las prioridades de los ejecutores en Europa están bien representados, no muy arriba ni muy abajo. También cuando hicimos lo contrario, cuando eran positivos o declaraciones positivas sobre los que elegir, una declaración con la que se está de acuerdo, y ahí también los éxitos respecto a la cultura democrática y la democratización de la cultura, donde participen nuevos grupos en actividades culturales. Bueno, se aprobó medianamente, o está un poco en el centro de atención, más allá de la media. Hay que explorar todavía más la situación y aún más para crear las posibilidades y oportunidades para el tipo de políticas culturales que yo defiendo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias por ilustrarnos con esta visión y que no ha dejado de ser, como ya anunciaba, bastante provocativa y que nos da que pensar si realmente se está trabajando en la dirección adecuada, y donde se confrontan en tu exposición muchas disyuntivas para ver si realmente el trabajo que estamos haciendo desde la política, pero también desde la sociedad civil, puede ser efectiva ante la situación en la que nos encontramos ahora. Ha llegado el momento de las preguntas, de las cuestiones. Entonces, pues quiero dar el floor ahora a la audiencia para que planteéis vuestras inquietudes y vuestros comentarios también a la información que Peter nos ha transmitido. Yo sí quiero empezar, para romper el hielo, y me vais a perdonar porque... Perfecto. Quiero empezar con una pregunta y que me ha surgido, porque en tu ponencia muestras la efectividad de las acciones locales hacia las acciones en las pequeñas comunidades para realmente activar esta cultura democrática, ¿no?, y esta cultura participativa, y hacer llegar la cultura a la sociedad, pero que no sea simplemente de manera consumista, sino que a la vez sea participativa y que se involucren en el proceso. Hablando o llevando el terreno al europeo, has mencionado también esos grandes programas, ¿no?, como son las capitales culturales europeas. Yo me atrevo a mencionar uno aquí del que vamos a hablar también en una de las jornadas, que son las rutas culturales europeas, que lleva el Consejo de Europa, en el que también se trabaja en esa línea. Pero dentro de lo local, y aprovechando que tenemos aquí autoridades y responsables políticos, ¿no?, en el ámbito regional y local, ¿crees que hay un déficit o qué es lo que se debería hacer para que el concepto de cultura europea, de identidad europea, se incluya en esas acciones de carácter más local? Porque me temo que normalmente cuando se trabaja en el ámbito local se suele limitar bastante, digamos, la transmisión de lo que se quiere realmente hacer o transmitir, en este caso, ¿no?, se limita a una cultura más cercana, más próxima, y se olvida muchas veces todo el entorno que nos rodea y en el que realmente nosotros ahora estamos y formamos parte, que es, en este caso, Europa. ¿Crees que hay realmente ese déficit, o si lo hay realmente, cómo podemos romper esa barrera? Esa sería mi primera pregunta, y luego, bueno, pues los que queráis intervenir, simplemente levantar la mano, os damos el micro, y como os he dicho al principio, esto está aquí organizado para vosotros, aprovechar la ocasión y no seáis tímidos. Muchas gracias. Peter. Of course, I'm not calling for exclusivity of local action. What I was la exclusividad de las acciones locales, más bien lo que quería
señalar es que se necesita una mayor concienciación sobre el tipo de intervención que es la mutualidad, por así decir, no solo la comunicación. En todos estos proyectos locales tenemos que tener cuidado de no mostrar simplemente, de ser un display, de tener la publicidad, porque parece que el objetivo principal es mostrar lo que es la excelencia cultural, lo que es el patrimonio cultural, pero por detrás no siempre está apuntalado la voluntad de involucrar a las personas y de que la gente se conciencie de la capa de todas esas personas a las que no se suele comunicar. Cuando vemos a la gente desde el público, vemos a 1.000, 2.000 personas, pero no vimos a todos esos miles de personas que no vienen a nuestros proyectos. Y desde un punto de vista europeo, esa otra gente también tiene que ser nuestro objetivo. Desde el punto de vista de las organizaciones locales, el mejor modo de alcanzar a la gente, pues depende. Hay que cooperar con toda la gente, por eso he puesto el foco sobre todo en este tema. Pero no hay una manera de hacerlo de manera exclusiva en ámbitos concretos en las políticas culturales. La excelencia y la profesionalidad es importante, pero también la divulgación tradicional, todo esto es importante. Vamos a ver. Estamos tímidos esta mañana. Sí, profesora Cristina Gutiérrez. Le damos el micro. Muchas gracias, profesor. Ha habido ideas muy sugerentes para trabajar posteriormente. Yo quería preguntar una cosa. Yo he estado 15 años en el Parlamento Europeo oyendo cosas buenas y tonterías también y legislando. Entonces, para mí hay una cosa que yo creo que es importante. Uno de los grandes déficits de Europa es que entre las instituciones europeas y la sociedad y el ciudadano están los organismos locales y los gobiernos locales. ¿Están los organismos? Locales y los gobiernos, que actúan como criba, como una censura, en la cual cuando inauguran una carretera no dicen que es dinero europeo, pero cuando se trata de hacer un recorte en un presupuesto, la culpa es de Europa. Y además están muchas veces deformando lo que es la política europea. Por tanto, ese desconocimiento hace que la visión de Europa sea falsa y además interesada. Y pregunto, para mí, y en estos estudios del Eurobarómetro y en los estudios de cultura y de observatorio, yo creo que se tiene demasiado en cuenta el evento cultural, la obra de teatro, la acción, pero es una élite. Pero ¿en qué medida estamos valorando las manifestaciones de lo que es el pueblo mismo, de lo que es la sociedad que no tiene acceso? ¿Cómo estamos intentando? Yo sé que es muy complicado, pero pregunto si hay esta línea de trabajo para ir a buscar la opinión y la manifestación cultural del propio pueblo, no de lo que podríamos llamar la obra artística, todo este mundo de élite distinto. Gracias. No es fácil responder a esta pregunta, porque es un terreno en el que hay que ir con mucho cuidado. Algunos de los argumentos de las tendencias más iliberales dan voz al pueblo, pero es un terreno pantanoso y utilizan lo que oyen y es muy fácil manipular a las masas. Así que por sí solo el fomentar las posibilidades de expresarse no es suficiente sin tener una buena plataforma de valores sólidos. Así que no sé hasta qué punto
las palabras de esta persona del Ayuntamiento de Cáceres o de Extremadura, lo que estaba diciendo probablemente tenga que ver con la plataforma de valores por la que yo estoy a favor. Estamos hablando de la apertura, de los efectos culturales a dos bandas. Si no existe esa plataforma de valores, a menudo, demasiado a menudo, la expresión popular puede volverse en algo folclórico, algo falso, que también es terreno abonado para los conservadores. Los conservadores como tal no son el problema, pero sí el conservadurismo. Así que sí, he mencionado a Mateo, que es la asociación que he mencionado anteriormente, también otra asociación, ECC. Hay muchas asociaciones que existen. Estas dos, por ejemplo, reciben muy poco apoyo y atención por parte de quienes elaboran las políticas culturales en Europa. La Comisión Europea, el Parlamento Europeo tampoco se suele centrar en estas expresiones culturales y organizaciones culturales. Una última pregunta. Sí, mira, se empieza a animar la gente. Hacemos las 3 preguntas seguidas. If you don't care, we can take the 3 questions and we answer. Os presentáis antes, decís de dónde venís y hacéis la pregunta, por favor. Bueno, yo creo que se me oye. Soy Enrique de Cáceres y quería hacer la siguiente observación. Ha comentado usted que en su estudio que hizo en su país, en Hungría, le aparecía un porcentaje de un 43% de no participación en lo que podríamos denominar actividades culturales. ¿No corremos el riesgo de interpretar esto como una cultura elitista, en el sentido de que considerar un 43% de población no participativa es considerar que no participa en según qué actividades culturales? Porque, por ejemplo, cultura, desde una concepción amplia, sería todo. Incluso lo que hacen estos marginales o estos no participativos también tendrían su propia cultura, a no ser que ya de entrada diferenciemos culturas élite o cultura marginal. Por ejemplo, un caso concreto, la Champions League, ¿podemos considerarla un fenómeno? La Champions League. Puede ser un fenómeno social de participación como observadores, es un fenómeno importante. ¿Es cultural o cómo lo llamaríamos? Gracias. Hola, Ignacio, de la Universidad de Valladolid. Y bueno, ahora lo has remarcado antes en tu intervención anterior. Cuando volvemos al ejemplo inicial, creo que con tu intervención general, digamos, querías destacar que en esa representación mediática, más, bueno, de entre el sujeto, digamos, extravagante y el sujeto que sería el correcto sujeto político representado por Trump y Hillary, querías intentar insinuarnos que, digamos, una sociedad más culta, digamos, sabría resolver esos conflictos que surgen entre ambos sujetos, ¿no? Entre los populismos y, digamos, una decisión, digamos, más razonable, razonada. Ante esta comparación, ¿no podemos caer a lo mejor en una idealización de lo cultural? Es decir, en subestimar que cuando seamos más cultos podemos tomar decisiones más razonadas, más racionales. Y voy a pensar más, no un ejemplo tan concreto, sino un ejemplo histórico de aquella sociedad idealizada que tenemos también en la cabeza, ¿no? De aquella sociedad tan culta que era nuestra Atenas clásica, que era bastante más culta, digamos, o a lo mejor que la nuestra, y acabó condenando, digamos, al más sabio de los hombres, a Sócrates. Y simplemente eso. Y una última pregunta por allí. Sí, bueno, buenos días. Yo soy estudiante de doctorado de la Carlos III en investigación en medio de comunicación. Primero quería decir que me gustó mucho lo de los indicadores, ¿no? Que hablan de... me llamó mucho la atención lo de la apropiación, ¿no? Sociocultural. Y a partir de ver las preguntas y las intervenciones también he visto que tal vez soy yo el que se está equivocando un poco, pero hay como una misconception, ¿no? De lo que es esa apropiación.
Hay muchos proyectos, y los he visto en Extremadura, de empoderamiento y de apropiación local, cultural, que no se dan necesariamente desde la institucionalidad europea. Y más bien veo que las comunidades que están ahí ven aquella instrumentalización, bien sea por gobiernos locales o por gobiernos europeos, como una agresión ante esa apropiación cultural que ellos mismos están haciendo. Y han nacido muchos proyectos muy bonitos, por decirlo de alguna manera. Entonces, no sé si quisiera que desarrollara un poquito más en torno al término de apropiación local y que nos diera un ejemplo, de manera de que, no sé, me lo aclare a mí, porque creo que soy yo el que no lo tengo muy claro, o se aclare ante las dudas que estoy viendo que se está suscitando en esta audiencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Pues, Peter. Well, first of all, I'm very grateful for the question because it corrects. Preguntas porque corrige y ayuda a mi mensaje. Mi mensaje o mi intención era precisamente mostrar que, en primer lugar, tenemos que ser conscientes y reconocer este 43% de gente ociosa que no acude a eventos culturales. Como ya he dicho, normalmente vemos a toda la gente que sí está alrededor del escenario, pero se nos suele olvidar toda esa gente que no ha venido y que se ha quedado en casa. Por eso se explora estas cifras también en las encuestas. Pero lo que he intentado ilustrar en el caso de Pensilvania es que necesitamos saber cuál es su cultura, porque todos los seres humanos tenemos cultura. Tenemos que saber cuál es su cultura, en primer lugar, la cultura oculta, pero que está relacionada con nuestro concepto de cultura. En segundo lugar, tenemos que saber cuáles son las actividades que quizás no son parte de la cultura mainstream o establecida, pero que debemos de reconocer. Y en tercer lugar, necesitamos saber cuáles son las culturas y creencias que podemos aprovechar. Y su ejemplo tenía mucha razón, porque yo considero que los partidarios de los clubs, por ejemplo, o quienes acuden a la Champions, pues sí, tienen que ver con la cultura. Desde luego no los hooligans que se dedican a apalear a los otros partidarios y seguidores. Desde un punto de vista elitista de la cultura, no se considera esto cultura, pero desde un punto de vista empático, sí es cultura y hay actividades similares en las que participan personas que no van a conciertos o que no leen lo que llamamos alta literatura, pero sí participan en este otro tipo de eventos. Y el proyecto Tondela, que ya he mencionado, incluye a personas de comunidades que tienen mucho talento para contar sus propias vidas, sus propios relatos vivenciales. Así pues, debemos extraer este tipo de talento, de actividad cultural, en el que esta gente cuenta su vida de manera constructiva, y creo que es una pérdida el no aprovecharlo. Perdón, he apuntado una palabra clave sobre la otra pregunta, pero ahora mismo no sé cuál era la pregunta. Sí, hemos hablado de la sociedad culta. Por supuesto, sí. Pero lo que yo he dicho es que esta creencia básica tenía que ser demostrada, porque tenía unos límites muy claros. En mi país, tras la guerra, hubo una democratización de la cultura y la mayor parte de los esfuerzos eran muy sinceros para erradicar el analfabetismo, dar libros casi gratis o muy baratos a la gente, el popularizar también los precios.
pero llegó hasta un límite, hasta un nivel en el que la sociedad estuviera o fuera culta, incluía una educación secundaria o terciaria. Pero luego teníamos las masas en las que esto no tuvo un efecto duradero. Este ejemplo de Atenas clásica era muy parecida, porque no hablamos y no nos damos cuenta cuando hablamos de Atenas de los miles y miles de esclavos. Había mucha gente, sí, que podía ir al teatro, y había mucha gente que también participaba como coro. Y creo que esta no es prueba directa, o más bien efecto directo del incremento de la inversión en la educación para lograr una mejor sociedad. Por lo menos no por ahora. Y repito, la función principal del liderazgo y las políticas culturales se fomentan a través de la perfección, de la excelencia, y se necesita ayudar a que se fomente también la cultura para mejorar el acceso y alcanzar a cuantos más mejor. Pero eso por sí solo no es suficiente. Así que lo más importante es prestar atención al tercer nivel, que es básicamente lo que ya he dicho. Muchas gracias, profesor, por su ponencia, por resolver las dudas de la audiencia, y sin más, creo que con un buen aplauso podemos despedir al profesor. Muchas gracias.